Buen día, mi nombre es Catarina Penilla y junto a mis compañeros Juan Blanco, Juliana Durán y Juan Castañeda hablaremos en este video sobre el teorema de transporte de Reynolds. Los temas abordados en el video serán el análisis de la ecuación de V es igual a M por V, la derivación del teorema del transporte de Reynolds, la entrada a través de una porción típica de la superficie de control, la interpretación física del teorema del transporte de Reynolds y al mismo tiempo la relación que tiene esta con la derivada material. Por otra parte, los efectos que tiene el teorema del transporte de Reynolds en flujos estables y en flujos inestables, cómo se analiza en volúmenes de control en movimiento y luego abordar todos los temas, llegar a sus respectivas conclusiones. ¿Qué es el teorema de transporte de Reynolds? Bueno, el teorema de transporte de Reynolds es una ecuación matemática que relaciona cómo varían las propiedades o el ritmo de variación en un dominio móvil y un dominio fijo, es decir, en un sistema de masa control y volumen control, también conocido como sistema abierto y cerrado. Sin embargo, también se puede relacionar en algunos casos con volúmenes móviles. Por otro lado, podemos decir que este teorema es una generalización a dimensiones múltiples de la regla de Leibniz, el cual puede ser usado tanto para dimensiones superiores como inferiores, por ejemplo, volúmenes y superficies. Cuando analizamos la ecuación de V es igual a M por V, la V mayúscula hace relación a una propiedad extensiva, lo que se conoce que es proporcional a la cantidad de la masa. Y este representa algún parámetro físico del fluido, ya sea la velocidad, la aceleración, la temperatura e incluso la masa, dependiendo del caso de análisis. Por otra parte, la M hace relación a la masa, a la cantidad de masa, y la V minúscula es una propiedad intensiva, quiere decir que es un valor independiente que se toma respecto a cada caso y representa la cantidad de dicho parámetro por unidad de masa. Por ejemplo, si la propiedad extensiva nos dice que es igual a la masa, quiere decir que la propiedad intensiva, nuestro valor independiente, es igual a 1, lo que nos dice que la masa por unidad de masa es igual a la unidad. Por otra parte, si lo analizamos desde la energía cinética, sabemos que V es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Quiere decir que nuestra propiedad intensiva, nuestro valor independiente, es V igual a la velocidad al cuadrado sobre 2, lo que quiere decir que la energía cinética por unidad de masa será nuestra propiedad extensiva. Si tenemos partículas de fluido infinitesimales de un tamaño de volumen y de masa de densidad por una parte infinitesimal de volumen, esta sumatoria asume la forma de una integración sobre todas las partículas en el sistema y de esa manera se escribe que V en el sistema es igual al límite cuando una pequeña parte infinitesimal del volumen tiende a cero, es igual a la sumatoria de V, que es nuestra propiedad intensiva, por la densidad por la parte infinitesimal del volumen, y eso es igual a la integral que cubre todo el sistema, lo que quiere decir que puede ser un volumen de control móvil, por la densidad, por nuestra propiedad intensiva que es V, por el cambio de volumen. Por lo general en fluidos se rige el movimiento cuando hay la razón de cambio respecto al tiempo de una propiedad extensiva en el sistema analizar del fluido, por lo que nos quedaría que los límites de integración que cubren todo el sistema por la densidad, por nuestra propiedad intensiva, por el cambio de volumen, eso se divide en razón del tiempo para que nos dé la razón de cambio. La misma ecuación se puede representar no al sistema en general, sino al volumen de control, lo que nos quedaría de la misma manera, con la diferencia de que los límites de integración serían ahora en el volumen de control. Que parezcan ecuaciones muy similares, hay una diferencia física que, aunque matemáticamente no se nota, es ya que esta diferencia está representada en los límites de integración. El volumen de control es un volumen en el espacio, por lo general estacionario y que no se mueve. Y por otra parte, tenemos cuando se analizan los límites de integración en el sistema. Este sistema es una colección identificable de masa que se mueve con el fluido. Quiere decir que es una porción específica del fluido. Ahora analicemos esta ecuación con un pequeño ejercicio. Contamos con un sistema que es un extintor que cuenta con dos procesos. El primero, la válvula está cerrada, y en el segundo, la válvula está abierta. Cuando la válvula está cerrada, nuestra superficie de control, que es la masa del extintor, permanece constante, como nos dice la ley de la masa o la ley de la continuidad, ya que no hay una parte del sistema en la que las partículas de la masa se puedan salir del sistema, por lo que quiere decir que este cambio con respecto al tiempo va a ser cero, por lo que es constante y no hay un cambio. Por otra parte,
cuando t es mayor a 0, quiere decir cuando pasa una parte del tiempo y esta válvula es abierta, las moléculas salen del sistema, ¿sí? Por lo que quiere decir que la masa va a ser menor, por lo que hay un cambio en el cual se disminuirá la masa de las moléculas del gas. Para la obtención del teorema de transporte de Reynolds se puede considerar inicialmente una versión simple de este teorema que relaciona el concepto de sistema con el concepto de volumen control para un flujo unidimensional que pasa a través de este, es decir, a través de un volumen de control fijo, como se muestra en la figura de la parte superior izquierda de la presentación. En este caso, el sistema considerado es el fluido que ocupa el volumen de control en algún instante inicial t y cuando es desplazado hacia la derecha en el instante t más diferencial de t, obteniendo así entonces una sección 1 y una sección 2, suponiendo que el fluido circula a través de las dos secciones en una dirección normal a estas dos superficies. Es importante tener en cuenta que el caudal efluente de la superficie de control desde el instante t hasta t más diferencial de t se denota en el volumen 2, el caudal afluente por el volumen 1 y el volumen de control en sí por VC. Por otro lado, si B es un parámetro extensivo del sistema, entonces su valor para el sistema en el instante t es igual, es decir, B del sistema con respecto al tiempo es igual a B del volumen de control con respecto al tiempo. Debido a que el sistema influye dentro del volumen de control y coinciden durante todo el tiempo, como ya lo vimos, su valor en el instante t más el diferencial de t es igual al B del volumen de control menos B en la sección 1 más B en la sección 2 respectivamente de el tiempo más el diferencial del tiempo, pues como ya lo mencionamos. De esta manera, el cambio en la cantidad de B en el sistema en el intervalo de tiempo diferencial de t dividido entre este intervalo de tiempo está dado por el B del sistema con respecto al tiempo más el diferencial del tiempo menos el B del sistema con respecto al tiempo, pues todo esto sobre el diferencial de tiempo. Y al aplicar el hecho de que en el instante inicial t se tiene que el B del sistema con respecto al tiempo es igual al B del volumen con respecto al tiempo, se puede simplificar esta expresión obteniendo que la razón de cambio del B del sistema con respecto al tiempo es igual al B del volumen de control con respecto al tiempo más el diferencial de tiempo menos B del volumen de control con respecto al tiempo sobre el diferencial de tiempo menos el volumen en la sección 1 con respecto al tiempo más el diferencial de tiempo, esto sobre el diferencial de tiempo más el B de la sección 2 con respecto al tiempo más el diferencial de tiempo sobre el diferencial de tiempo. De esta manera, cuando el diferencial de tiempo tiende a 0 al estar en el denominador, 1 es igual a la razón de cambio con respecto al tiempo en cantidad de B dentro del volumen de control, obteniendo la representación de la razón de flujo del parámetro extensivo de B desde el volumen de control a través de la superficie de control. Lo anterior se puede ver a partir del hecho de que la cantidad de B dentro de la región 1 o 2, es decir, la región de caudal efluente o la región afluente, es su cantidad por unidad de volumen, densidad por propiedad intensiva multiplicada por el volumen. Por lo que en la región efluente, es decir, en la región 2, obtenemos que B de la sección 2 con respecto al tiempo más el diferencial de tiempo es igual a la densidad 2 por la propiedad intensiva 2 por el área 2 por la velocidad en 2 por el diferencial de tiempo, donde la propiedad intensiva 2 y la densidad 2 son valores constantes y la razón a que fluye esta propiedad desde el volumen de control B de salida está dada por densidad 2 por área 2 por la velocidad 2 por la propiedad intensiva en la sección nuevamente pues de 2. De manera semejante entonces se da en la región 1, es decir la región de caudal afluente, por lo que el B de entrada es análogo al B de salida o B de afuera, es decir densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1 por la propiedad intensiva 1. De esta manera, al combinar las tres ecuaciones, tenemos la relación entre la razón de cambio con respecto al tiempo de B para el sistema y para el volumen de control, está dado por el diferencial de B del volumen de control con respecto al tiempo más el B de afuera menos el B de adentro. O bien la ecuación final del transporte de Reynolds para este caso, que
sería como la versión amplificada, por así decirlo, del diferencial de B del volumen de control con respecto al tiempo, más la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2 por la propiedad intensiva 2, menos la densidad 1 por la propiedad intensiva 1 por el área 1 por la velocidad 1. Para la entrada a través de una porción típica de la superficie de control, tenemos primero que la cantidad del parámetro B transportada a través del área del elemento en el intervalo de tiempo está dada por la razón del parámetro es igual a propiedad de intensidad por densidad por la razón de velocidad por igual a propiedad de intensidad por densidad factor de velocidad por coseno de teta por razón de t, y esto por razón de área. Luego la razón de t, en que el parámetro B es transportado fuera del volumen de control a través del elemento de área, está representada por la razón del parámetro afuera es igual al límite de razón de t igual a 0 por densidad por propiedad de intensidad por razón de velocidad sobre razón de t igual al límite de razón de t es igual a 0 por razón de área, factor de densidad por propiedad de intensidad por velocidad por coseno de teta por razón de t sobre razón de t, igual a densidad por propiedad de intensidad por velocidad por coseno de teta por razón de área. Luego, integrando sobre todo el caudal efluente de superficie de control de salida, obtenemos que el parámetro B afuera es igual a la integral de la superficie de control afuera de delta por el parámetro afuera igual a integral de la superficie de control afuera de densidad por propiedad de intensidad por velocidad por coseno de teta por delta por área. Si la velocidad por el coseno de teta es igual a velocidad por el vector unitario, entonces tenemos que el parámetro B afuera es igual a integral de la superficie de control afuera de densidad por propiedad de intensidad por velocidad por vector unitario por delta por área. Y al integrar sobre todo el caudal efluente del sistema de control de entrada, tenemos que el parámetro B adentro es igual a menos integral de la superficie de control adentro por densidad por propiedad de intensidad por velocidad por coseno de teta por delta por área igual a menos integral de la superficie de control adentro de densidad por propiedad de intensidad por velocidad por vector unitario por delta por área. Y como extra tenemos la figura 7, que representa un volumen de control y sistema para flujo a través de un volumen de control fijo. El flujo neto del parámetro B a través de toda la superficie de control está dado por la siguiente ecuación, que es parámetro B afuera menos parámetro B adentro, es igual a integral de la superficie de control afuera de densidad por propiedad de intensidad por velocidad por vector unitario por delta por área menos factor de menos integral de la superficie de control adentro de densidad por propiedad de intensidad por velocidad por vector unitario por delta por área, igual a integral de la superficie de control de densidad por propiedad de intensidad por velocidad por vector unitario por área. Luego, cuando derivamos el teorema de transporte de Reynolds en el sistema de la tubería convergente, llegamos a la siguiente ecuación, en donde traemos la ecuación 4 del ejercicio anterior, y nos daría razón de cambio del parámetro B en el sistema respecto al tiempo es igual a delta por el parámetro B en el volumen de control sobre delta de t más integral de la superficie de control de densidad por propiedad de intensidad por velocidad por vector unitario por delta por área. Finalmente se reemplaza y así obtenemos la ecuación final de transporte de Reynolds para un volumen de control que no se deforma, que es razón de cambio del parámetro B en el sistema respecto al tiempo igual a delta sobre delta de t, integral del volumen de control de densidad por propiedad de intensidad por delta por velocidad más integral de la superficie de control de densidad por propiedad de intensidad por velocidad por vector unitario por delta por área. Para la interpretación física tomamos la ecuación de transporte de Reynolds y decimos que la razón de cambio respecto al tiempo del parámetro es igual a la razón de cambio del parámetro B dentro del volumen de control a través de que el fluido fluye, más el caudal neto del parámetro B a través de toda la superficie de control. Y en las figuras que tenemos en la parte inferior, tenemos las configuraciones de velocidad sobre el sistema de control donde vemos tres diferentes casos. El A, que es cuando el caudal es afluente, el B,
que es cuando hay una superficie donde no hay flujo, y el C, que es cuando el caudal es efluente. En relación con la derivada material, la ecuación nos dice que la razón de cambio con respecto al tiempo de una propiedad es asociada al movimiento de una partícula del fluido. Además, este parámetro puede cambiar debido al movimiento de esta partícula. Teniendo la ecuación de Reynolds, que es razón de cambio del parámetro V en el sistema respecto al tiempo, igual a delta sobre delta de t, integral del volumen de control de densidad por propiedad de intensidad por delta por velocidad más integral de la superficie de control de densidad por propiedad de intensidad por velocidad por vector unitario por delta por área, podemos decir de ambas ecuaciones que representan formas para pasar de un punto de vista lagrangiano a un punto de vista euleriano, y que la derivada material es esencialmente equivalente e infinitesimal del teorema de transporte de Reynolds de tamaño finito. A continuación vamos a hablar acerca de los efectos estables. Decimos que si la razón de cambio del parámetro respecto al tiempo es igual a cero, entonces tenemos que la derivada de la propiedad extensiva en el sistema con respecto al tiempo va a ser igual a la integral del sistema de control de la densidad por la propiedad de intensidad por la velocidad, y esto por el vector normal por el diferencial de área. La cantidad de V, o en este caso propiedad extensiva, dentro del volumen de control en flujos estables no cambia en función del tiempo. Por otro lado, la cantidad de la propiedad en el sistema puede o no cambiar con el tiempo. La diferencia principal entre la cantidad de la propiedad asociada con el volumen de control y la cantidad de la propiedad asociada con el sistema decimos que se da por la razón de la propiedad extensiva, ya que ésta es transportada a través de la superficie de control, como lo podemos observar en la figura 9, que es una imagen de la propiedad de velocidad en un flujo estable a través de un volumen de control. El siguiente aspecto a mirar son los efectos inestables. Decimos que cuando consideramos un flujo inestable donde la razón de cambio del parámetro respecto al tiempo es igual a cero, todos los términos de la ecuación de Reynolds deben conservarse. Cuando se ven desde el punto de vista del volumen de control, la cantidad del parámetro de propiedad extensiva dentro del sistema puede cambiar debido a la cantidad de esta misma propiedad extensiva dentro del volumen de control fijo, ya que éste varía con el tiempo, y en algunos casos puede haber un flujo neto distinto de cero de ese parámetro a través de la superficie de control. Unas situaciones especiales de fluidos inestables en las que la tasa de flujo de entrada del parámetro de propiedad extensiva está exactamente equilibrada por su tasa de flujo de salida, se deduce que la integral del sistema de control de la densidad por la propiedad de intensidad por la velocidad, y esto por el vector normal y por el diferencial de área, va a ser igual a cero, con lo cual la ecuación del transporte de Reynolds queda reducida a lo siguiente: la derivada de la propiedad extensiva en el sistema respecto al tiempo va a ser igual a la razón de cambio del parámetro respecto al tiempo por la integral del sistema de control de la densidad por la propiedad de intensidad por el diferencial de volumen. Para tales casos, cualquier tasa de cambio en la cantidad de la propiedad extensiva asociada con el sistema es igual a la tasa de cambio de esta propiedad extensiva dentro del volumen de control. Esto podemos verlo ilustrado en la figura 10, la cual representa el flujo inestable a través de una tubería de diámetro constante. Y a continuación hablaré acerca de los volúmenes de control móviles. Decimos que para la mayoría de los problemas en mecánica de fluidos, el volumen de control puede considerarse como un volumen fijo a través del cual fluye un fluido. Sin embargo, existen situaciones para las que el análisis se simplifica si se permite que el volumen de control se mueva o se deforme. Aún así, varios problemas importantes pueden analizarse más fácilmente utilizando un volumen de control que no se deforme y que se mueva con una velocidad constante. Un ejemplo de este tipo se muestra en la figura 11, en la que una corriente de agua con velocidad 1 va a golpear una especie de carretilla que se mueve con otra velocidad constante. El teorema de transporte de Reynolds para un volumen de control en movimiento y no deformable puede derivarse de la misma manera que se obtuvo para un volumen de control fijo. Como se indica en la figura 12, la única diferencia que debe tenerse en cuenta es el hecho de que en relación con el volumen de control de movimiento, la velocidad del fluido observada es la velocidad relativa, más no la velocidad absoluta. Un observador fijo al volumen de control en movimiento puede o no llegar a saber que se está moviendo en relación con algún sistema de coordenadas fijo. Si seguimos la derivación que condujo a la ecuación del teorema del transporte de Reynolds para un volumen de control fijo,
Observamos que el resultado correspondiente se puede obtener simplemente reemplazando la velocidad absoluta en esta ecuación por la velocidad relativa. Por lo tanto, el teorema del transporte de Reynolds para un volumen de control que se mueve con una velocidad constante está dado por la siguiente ecuación. La derivada de la propiedad extensiva del sistema respecto al tiempo va a ser igual a la razón de cambio del parámetro respecto al tiempo por la integral del volumen de control de la densidad por la propiedad de intensidad por el diferencial del volumen más la integral del sistema de control por la densidad por la propiedad de intensidad y en este caso por la velocidad relativa por el vector normal y por el diferencial de área, donde la velocidad relativa es dada por la siguiente ecuación. La diferencia entre las velocidades absoluta y relativa es igual a la velocidad del volumen de control. Del teorema de Reynolds podemos concluir que para calcular cuánto varía la magnitud del volumen de un fluido, que en un instante determinado coincide con un volumen de control, basta tan solo conocer cuánto varía esa magnitud en el volumen de control y conocer cuánta cantidad de esa magnitud entra o sale de dicho volumen. Lo podemos ver en la segunda integral, la cual suma en toda la superficie el producto de la magnitud por la velocidad relativa normal a la superficie. También podemos decir que el teorema de transporte de Reynolds es el primer paso para poder demostrar todas las ecuaciones básicas de la mecánica de fluidos, y por medio de este trabajo se logró concluir que el teorema nos va a indicar cómo varía con el tiempo una propiedad cualquiera, en este caso la propiedad extensiva, del fluido dentro de un volumen de control definido. Y por otro lado, podemos decir que el volumen de control ya mencionado anteriormente va a ser la región de interés, mientras que la superficie de control va a ser el área que envuelve dicho volumen. Esto no obstruye de ninguna forma al fluido. Y dentro de la ecuación de este teorema podemos concluir que va a tener una pequeña variación si el volumen de control va a ser fijo, móvil o deformable.